quisiera comenzar en esta mañana con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es un pecador para ti? ¿Qué es un pecador para ti, hermano? ¿Qué hemos hecho con un pecador? ¿Cómo manejamos nosotros un pecador? Piensa en esa pregunta mientras los hermanos del coro están ocupando sus puestos. ¿Qué es un pecador? ¿Qué hago con los pecadores? ¿Para qué los pecadores? En esta cultura despersonalizada, en esta cultura cosificada, ¿qué es un pecador? ¿Qué hacemos con un pecador? ¿Para qué los pecadores? Esa es una pregunta que Jesús la resolvió en el Calvario. Fue en el Calvario que el Señor Jesús resolvió eso. Y el Señor no tiene ningún problema con los pecadores porque Él le resolvió el problema en el Calvario. ¿Qué problemas tienes tú con los pecadores? ¿Tienes problema con los pecadores? ¿Qué vamos a hacer con los pecadores? Y la humanidad, las iglesias inclusive, nosotros inclusive nos destruimos porque no sabemos qué hacer con los pecadores. Los esposos de hoy se destruyen porque no saben qué hacer con la pecadora. Las esposas de hoy se destruyen porque no saben qué hacer con el pecador. Los novios se destruyen porque no saben qué hacer con el pecador o la pecadora. Y todo el mundo se destruye hoy porque no sabe qué hacer con un pecador. El cielo, Jesús sabe lo que hay que hacer con un pecador. Y lo hizo.
los seres humanos que no saben lo que Jesús hizo por un pecador se están destruyendo porque no saben qué hay que hacer con un pecador. ¿Has aprendido tú lo que hay que hacer con un pecador? Hemos aprendido lo que hay que hacer con un pecador. El Señor facilitó el camino para nosotros. El Señor facilitó todo el camino para nosotros. Según el plan de redención y lo que me corresponde a mí, lo único que me corresponde a mí con un pecador es perdonarlo. Eso es lo que me corresponde a mí. Según el plan de salvación, lo que me corresponde a mí con un pecador o con una pecadora y con todos los pecadores es perdonarlo. Punto. Y nada más. Para el Señor fue más costoso. Para el Señor fue más costoso. Antes de Él abrir el camino al perdón. Antes de Jesús abrir el camino de justificarnos. Antes de Jesús poder limpiarnos a nosotros, Él tuvo que pagar por mí. Él tuvo que pagar por ti. Él tuvo que pagar por nosotros. Él tuvo que pagar hasta por Hitler, su vida, su sangre. Él tuvo que pagar antes de perdonarnos. Y lo consumó en un hecho antes de la fundación del mundo, porque Él prevé y conoce todas las cosas. Y después lo consumó en la historia, en el Calvario. Y la humanidad no sabe. Nosotros no sabemos qué fue lo que pasó ahí. Cada vez que yo juzgo a un pecador, desconozco el Calvario. Cada vez que hiero a un pecador, ignoro el Calvario. Cada vez que desprecio a un pecador, crucifico de nuevo a Jesús. Cada vez que no soy esperanza a un pecador, no conozco el Calvario. La pregunta en esta mañana, hermanos, es: ¿qué has hecho con los pecadores? ¿Qué haces con un pecador? Para el cielo, para Jesús, lo único que pudo hacer Jesús, lo único que pudo hacer el cielo por nosotros fue pagar mi desgracia, cancelar mi desgracia, pasar por alto mi desgracia. Y para eso Él tuvo que pagar el precio infinito de su vida, de su ser, de su sangre, por nosotros, para facilitarnos el camino a poder estar en nosotros. Porque para el cielo,
Porque para el Cordero de Dios, hermanos, un pecador es su misma imagen. Y él no puede pensar que su misma imagen se pierda. No puede, no lo concibe, que su misma imagen se pierda. Los seres humanos desconocemos que los pecadores son la imagen de Dios. Para nosotros los pecadores son un estorbo, un problema, y debe desaparecer. Y sabemos cómo desaparecerlos. Psicológicamente los seres humanos se han vuelto asesinos del espíritu de otro. Sabemos asesinar, sabemos aniquilar el espíritu, el alma, el ser, la mente y la fuerza vital de otro pecador. Porque los pecadores que no saben qué hacer con el pecador se vuelven pequeños lucíferes. El Señor Jesús es el único que sabe y nos enseña qué hacer con un pecador. Y vino a esta tierra para enseñarnos no en manera subjetiva, no en manera teórica, no en manera filosófica. Él vino a esta tierra para enseñarnos en manera práctica, en manera concreta, en manera objetiva, qué hacer con un pecador. Y toda su vida aquí en la tierra fue viviendo por los pecadores para que nosotros aprendamos la única lección que debemos de aprender en este mundo caído. Cómo restaurar a un pecador. En esta cultura occidental, nosotros ni con la suegra podemos convivir. Nosotros ni con la suegra podemos perdonarla. Nosotros a la suegra queremos tenerla lejos, lejos, lejos. Y nos dio la hija y nos dio a su hijo. La suegra y el suegro nos dio el hijo y nos dio la hija y nosotros no queremos saber nada de él. El único sabe qué hacer con un pecador es el Cordero de Dios. Y para lograrlo, en este contexto de pecado de iniquidad, pasó por la experiencia impensable de la peor de las humillaciones. Y comenzó a humillarse desde el cielo. Desde el cielo comenzó a bajar. Desde el cielo comenzó a rebajarse. Desde el cielo comenzó a dejar de ser lo que él era. Para poder descender aquí y lograr hacer algo por un pecado. Si uno solo se hubiera favorecido de ese descenso, él habría bajado por uno solo. Porque para el cielo el precio no está en la cantidad, para el cielo no está en el número, para el cielo está en la esencia de un solo pecador. Los que han conocido el Calvario
los que se han favorecido del Calvario, los que han percibido el Calvario, saben lo que es el costo y el precio de un pecador. Los que no conocen el Calvario destruyen al esposo, destruyen a la esposa simplemente por reales, por monedas, por cosas, por tierras, por papeles. Nosotros los llamamos disque escrituras. Para los pecadores, las escrituras son más que el ser. Para Jesús las escrituras y los papeles son nada, estiércol. Lo que vale es el pecador. Y como los pecadores no saben qué es eso, como nosotros no sabemos qué fue el Calvario ni qué es el Calvario, como nosotros no sabemos quién es el Cordero y qué hizo el Cordero, el Cordero ha tenido un trabajo con los pecadores, un trabajo privado, un trabajo en algunos lugares subterráneo, un trabajo imperceptible, una obra especializada que consiste y consistió en sorprendernos. El método del cielo de Jesús es sorprendernos antes de podernos ayudar. Porque Él sabe que el pecado nos ciega tanto. El pecado me ha cegado tanto, me hace tan ciego que no veo al Cordero, no percibo al Cordero, no veo quién es el Señor y menos veo la imagen de Dios en mi prójimo, menos. Lo que veo en mi prójimo es en mi enemigo, uno que me estorba, uno que me destruye, uno que me aborrece y que tengo que destruirlo para yo poder ser algo. ¿Sucede así en la familia de hoy? ¿Sucede en la familia de hoy? ¿Sucede en los esposos de hoy? ¿Sucede en los que en un día dijeron que te amo y que te quiero y voy a vivir por ti y sin ti no puedo vivir? Y ahora están agarrados como perros, destruyéndose. Y hasta con religión, no conocen el Calvario, no saben quién es un pecador. Para el cielo el pecador más vil, el pecador más arrastrado, el pecador que ha ido más bajo, es la imagen de Dios todavía. Y lo único que pudo hacer el cielo fue bajar, descender y sorprenderlo. Y la única manera de sorprender del Cordero es amando. Es amando. Y no, como no podía declarársenos, entonces sus actos de servicio como diácono, sus actos de servicio como servidor, como esclavo, fueron continuados a los pies de los hombres, a los pies de los insensatos, a los pies de los rebeldes, a los pies de los adúlteros, a los pies de los endemoniados, a los pies de los suficientes, a los pies de los engreídos, a los pies de los fariseos, a los pies de los publicanos, a los pies de cualquier ser, en cualquier condición. Él vino a sorprendernos a los pies. Ese es el método de Jesús, para que alguien despierte y se asombre ante el precio de un pecador para el Cordero de Dios. ¿Qué es un pecador para ti? ¿Qué hacemos nosotros con los pecadores?
Las Escrituras. Las Escrituras. Las Escrituras es un libro de sangre. ¿Lo han observado? Las Escrituras son un libro de sangre. Después de Génesis 3, la Escritura es un libro de sangre hasta Apocalipsis 22. Estas son las Escrituras. Un libro de sangre. Y la mayoría de nosotros desconocemos. ¿Por qué? Y hasta nos parece fastidioso eso. Sangre. Sangre. Pero las Escrituras, mis amados, son un libro de sangre. Y desde Génesis 3 solamente hay sangre, y sangre, y sangre, y sangre. Y la primera sangre fue en Génesis 3. Cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, esta te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Y ahí comenzó la experiencia redentiva basada en la sangre. Porque para el cielo, para restituir a un pecador, para que un pecador no pague la pena, para que un pecador sea restituido de su pena, salvado de su pena, librado de su transgresión, perdonado en sus pecados, alguien tiene que derramar sangre. Y el que derramó la sangre fue el Cordero de Dios. Por ti, por mí, para que nosotros valoremos quién es un pecador. No importa dónde ha bajado. La humanidad y el cristianismo ha perdido esa realidad del Calvario. Cuando Adán salió del Edén, tuvo que hacer un altar. Y el Señor hizo esto real, concreto. Buscó el símbolo más concreto, buscó el símbolo más objetivo. Y el objetivo que Él logró fue un cordero que Adán tenía que degollar. Yo quisiera imaginarme ese primer sacrificio de Adán. Y tú deberías de imaginarte ese primer sacrificio de Adán. Cuando la gente no conocía glóbulos rojos, cuando la gente no conocía la corriente sanguínea, cuando la gente no conocía el dolor, cuando la gente no conocía la aflicción, cuando la gente no conocía el grito ni el chillido de un cordero inocente que tiene que morir para simbolizar y representar no la parábola, sino la realidad del Cordero del Calvario. Por ti y por mí, para que yo nunca menosprecie, para que yo nunca le quite el precio, para que yo nunca rebaje, para que yo nunca haga indigno a un pecador, a un semejante. ¿Cómo sería esa experiencia de Adán? Y de ahí en adelante el Señor estableció que cada pecador tenía que hacer eso con un cordero. Más adelante eso se traslada a la experiencia del santuario. Y el santuario, hermanos, el ritual del santuario que representaba la objetividad y lo concreto de lo que el cielo consumaría proféticamente años más tarde en el Calvario,
desde el atrio, desde antes del atrio. El pecador tenía que traer el cordero con la convicción que sangre tenía que derramar tan pronto entrar al atrio. Sangre en el atrio, sangre en el lugar santo y sangre en el lugar santísimo por un pecador. ¿Y nosotros qué hacemos por un pecador? ¿Qué haces tú por un pecador? ¿Qué haces por un pecador? ¿Dispuesto a dar la sangre para que no se pierda? ¿Para que no se pierda? ¿Dispuesto a dar tu sangre para que no se pierda? El Señor ha impedido que yo dé mi sangre, pero necesita que me apropie de su sangre y que vea su sangre y reciba su sangre para poder entenderme y relacionarme con un pecador. Si los esposos percibieran eso, nadie se habría partido, nadie se habría divorciado y no habría hijos hoy de divorcio en esa carencia afectiva. Todo el mundo se divorcia y se parte hoy porque no conocen la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. ¡Qué tragedia! Y el cielo continúa a nosotros sorprendiéndonos a nosotros. Mis amados, lo más hermoso que el Señor dio al ser humano es el don de la comunión. Lo más hermoso que el cielo nos dio a nosotros fue la capacidad de la amistad. Lo más grande que Dios nos dio a nosotros es recibirnos en su amor. Ser uno. Un pecador que llegue a ser uno con otro pecador. Una madre que llegue a ser uno con el padre. Un esposo que llegue a ser uno con la esposa. Un hijo que llegue a ser uno con su papá, con su mamá. Un vecino que llega a ser uno con su vecino. Ese fue el cielo que el cielo estableció en el Edén. Ese es el cielo que nosotros vamos a vivir después de que esta tierra sea quemada, purificada para los herederos del reino. Y ese es el cielo que en este contexto de pecado nosotros debemos de vivir aquí si somos cuerpo de Jesús. Si no, es una mentira. El don más hermoso, hermanos, que el Señor nos ha dado a nosotros para gozarnos, es el don de la comunión. Ser uno entre nosotros, ser uno con los pecadores. Para que eso sea un hecho entre mí y Marcelo, no hay relación directa. No puede haber relación directa. Fuimos inhibidos, somos inhibidos por el pecado para tener relaciones directas. Necesitamos la mediación de la sangre. Y por eso en el Antiguo Testamento hay tanta sangre, porque entre mí y otro, entre mí y el Señor, entre mí y mi prójimo, entre mí y mi enemigo, tiene que haber sangre. Y si no hay valor de sangre, yo voy a destruir a mi semejante. Por la fe, mis amados, por la fe. Si yo quiero estar en Él, tengo que ver a Marcelo a través de la sangre de Jesús. Por la fe. Y eso debe ser un hecho de fe en cada ser humano. Por haber perdido esa realidad la humanidad,
Nosotros vivimos en guerra, nosotros vivimos en pleito, nosotros vivimos destruyéndonos y nosotros vivimos hasta en los hogares despedazándonos. Porque para nosotros las cosas son más que la persona. Para Dios jamás las cosas. Y tenemos, mis amados, un ejemplo clásico, una realidad clásica. Jesús, el Cordero de Dios. Miren ustedes cómo el Señor sorprendió a Judas y cómo sorprendió a Pedro. Los 3 años y medio que Jesús convivió con los 12 apóstoles fueron 3 años y medio de sorpresa continua. Y el Señor Jesús, al único que pudo señalar una vez fue a Pedro, pero él sabía que Pedro estaba capacitado para eso. Pero con Judas no pudo señalarlo. Pero el Señor Jesús se dio cuenta que Judas tenía una debilidad. Judas tenía una flaqueza. ¿Cuál era la flaqueza de Judas como pecador? Le gustaban las cosas. En este mundo de pecado, ¿a quién no le gustan las cosas? ¿A quién no le gustan las cosas? ¿Ah, hermano? ¿A quién no le gustan las cosas? A todos. Y el Señor sabía que la debilidad de Judas era que le gustaban las cosas. Y que indudablemente uno de los motivos por los cuales él vino a Jesús fue porque vio un futuro de cosas. Y como Jesús hablaba de un reino, imagínense, un reino. Y cuando nosotros escuchamos la palabra reino, ¿en qué pensamos? Oh, en cosas. Y no cualquier cosa. Las cosas de un rey, las cosas de un reino y los puestos de un reino. Y Judas no era una excepción. Y el Señor Jesús sabía su debilidad. Y como el Señor vino a nosotros fue a darnos fe, a enseñarnos fe. Y ustedes saben que la fe es una cosa que no se coge con las manos. A nosotros nos gusta lo que se coge con las manos. Lo que se maneja con las manos es lo que a nosotros nos gusta. Y la fe no se maneja con las manos. El Señor sabía que tenía que enseñarnos fe. Y que mientras más dependíamos de cosas, y mientras más amamos cosas, y mientras más procuramos cosas, y mientras más queremos tener, el Señor sabe que más necesitaba darnos fe. Y la clave del Cordero para manejar los pecadores. La clave del Cordero para manejar a los pecadores siempre es positiva, nunca es negativa. Y como la debilidad era la avaricia, como la tentación eran las cosas, como el amor era por las cosas y la dependencia eran las cosas, el Señor le dio a Judas la bolsa. ¿Lo sorprendió? ¿Lo sorprendió? ¿Lo sorprendió? Esa es la manera como el cielo trabaja. Esa es la manera como el Cordero sorprende. Esa es la manera como el cielo me maravilla a mí, para que yo despierte a conocer la naturaleza del Cordero y la necesidad de la sangre del Cordero. Y le dio la bolsa. ¿Y durante cuánto tiempo manejó la bolsa? ¿Cuánto tiempo manejó la bolsa?
Y si no se hubiera ahorcado, todavía estaría manejando la bolsa. ¿Y cuándo el Señor Jesús le pidió factura? ¿Cuándo le pidió factura a Jesús? Raro eso, hermano, raro eso. Uy, yo conozco esposos y esposas que se piden factura. Esposos y esposas que se piden factura. Esposos y esposas que exigen factura y recibo y auditan el uno al otro. Y conozco esposos y esposas que se esconden las facturas y que se esconden las cosas y que no presentan las cuentas bien. Esposos y esposas. Y están matriculadas en ismos. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Cuando conoce mis pecados, cuando conoce mis debilidades, cuando mira mis flaquezas, me da fe, me da confianza, me da gracia, me da amor, me da esperanza. No me señala, no me acusa, no me condena, porque entre él y el pecador hay un precio de sangre, hay una relación de sangre, hay un vínculo de sangre. Y él ha pagado la sangre a ver si sorprende a ese pecador, y ese pecador es restaurado en la imagen de Dios. ¿Conocemos ese Cordero? ¿Conocemos ese Cordero? ¿Conocemos ese Calvario? ¿O nosotros solamente conocemos al Jesús histórico y no al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo derramando su sangre por ti y por mí en el Calvario? En toda relación auténtica en este planeta, en este mundo, el Señor debe ser el intermediario. Pablo dijo, hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Mis amados, en el plan de redención, en este evangelio, en esta palabra, no hay ninguna relación directa. Toda relación directa es destrucción. Toda relación directa, lo único que yo hago es ver con mis ojos ¿qué? El pecado del otro. Y cuando yo veo con mis ojos directos el pecado del otro, el otro ve con sus ojos el pecado mío y los dos nos destruimos. En el plan de Dios hay un mediador. Y ese mediador está mediando con su sangre. Y me dice a mí, cuando veo a Marcelo, Restrepo, mi sangre, la di por Marcelo, cuidado, mi sangre. Él es la imagen mía, he descendido por él. El único que ha usurpado ese derecho, ¿saben quién es? Satanás. Y todo el que usurpe ese derecho es hijo de Satanás. Y por eso comunidades, iglesias, grupos institucionalizados, independientes, se destruyen y siguen destruyéndose. Porque no hay mediador. No hay mediador. No hay sangre. Hay cosas. Y nuestro reino de cosas no nos deja ver al mediador, que es más que las cosas. Cuánto quisiera el cielo
que nosotros miráramos el Calvario y nos rindiéramos para solucionar el problema entre pecador y pecador. Solo por la fe, mis amados. Solo por la fe, mis amados. Yo necesito, mis amados. Yo necesito. Entre mí y Yupanqui, entre mí y Sosa, entre mí y Carmen, entre mí y Carlitos, entre mí y Jacqueline, entre mí y Dana, yo necesito la sangre de Jesús. Y ver que Jesús clama por ella, clama por mí y presenta sus manos a su Padre y le muestra sus manos. La única evidencia que quedará en el universo de lo que fue esta tierra. Las manos horadadas del Cordero. Mis manos, Padre, mi sangre, perdónalo y cóbrelo. El que se resista a esa experiencia no puede trascender este mundo. No puede trascender este mundo, aun cuando haga miles de obras de caridad. Mis amados, en esta mañana, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué has hecho con Jesús? ¿Dónde está el Jesús verdadero tuyo? El Jesús verdadero debe estar entre mí y mi prójimo. Entre mí y mi prójimo. El Jesús verdadero. Si entre mí y mi prójimo no está Él, tu relación es directa. Y la relación directa es muerte. En el plan de redención, después del pecado, toda relación es indirecta. Hay un intermediario y es la sangre del Cordero. Por la fe tú debes de verlo. Y cuando nosotros veamos por la fe esa sangre, entre mí y ella, entre mí y él, entre mí y el pecador, entre mí y el endemoniado, entre mí y el gadareno, entonces lo más fácil será perdonar, lo más fácil será comprender, lo más fácil será amar, lo más fácil será restaurar, lo más fácil será vivir por el otro y ser socorro del otro. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad y no hay más. Y tú y yo debemos de vivirla. Y si no la vivimos, estamos en muerte. Termino, mis amados, con un versículo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mediador, la sangre, el mediador, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo, ¿qué hizo? A su tiempo derramó la sangre, a su tiempo entregó su vida,
A su tiempo subió al Calvario. A su tiempo dio su vida por ti y por mí. A su tiempo. Y este tiempo ya pasó hace ¿cuánto? 2000 años. A Abraham se lo quiso enseñar simbólicamente, pero a nosotros nos lo ha mostrado ya en un hecho. Para Abraham fue más difícil, para ti ha sido más fácil. Solamente creerlo, sin necesidad de llevar a nadie al monte Moria. Para ti, para mí, ha sido más fácil. ¿Lo hemos desperdiciado? ¿Lo hemos desperdiciado en nuestro trato con nuestros semejantes? ¿Hemos despilfarrado eso? Mucho cuidado, mis amados. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, por los buenos, hacemos muchas cosas. Todavía nosotros por los buenos hacemos muchas cosas. Todavía nosotros por los que nos aman y nos responden hacemos muchas cosas. Pero no es por los buenos. Jesús no vino por los buenos. Jesús vino por los pecadores. Jesús vino por los degradados. Jesús vino por los degenerados. Jesús vino por los endemoniados. Jesús vino por los de más abajo. Y Él lo dijo muy claro: los justos no me necesitan. Vine por los pecadores. El versículo dice, mis amados: ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún ¿qué? Siendo aún ¿qué? Viles, podridos, en nuestro egoísmo, en nuestra suficiencia propia, podridos ahí, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por ti y murió por mí, por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mis amados, ¿puede haber ira entre pecador y pecador? ¿Puede permanecer el enojo entre pecador y pecador? Si Él es el mediador, si yo creo en el mediador, si veo sus manos en el lugar santísimo intercediendo por nosotros por la fe, ¿puede haber ira entre nosotros? ¿Enojo entre nosotros? ¿Rencor entre nosotros? ¿Diferencia entre nosotros? Piénsenlo. Porque ahora vamos a pasar al símbolo que el Señor nos dejó. Esto es mi sangre. Esta copa es mi sangre que por ti ha sido derramada. ¿Le daremos el significado que le dio Jesús? ¿Le daremos la realidad en esta mañana que le dio Jesús? ¿Permitiremos que esta copa no sea derramada para reconciliarnos y restaurarnos y hacernos uno? Mis amados, que el cielo no permita que nuestro orgullo sea la copa, sino que la copa de su sangre sea el medio, el instrumento simbólico que por la fe haga realidad el amor de Dios en nuestros corazones. Porque el imperativo del Señor es: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Hermanos, que ese nuevo mandamiento sea nuestra realidad hoy
y siempre. Señor nos guarde.